Buen día, hermanos. Vamos a ir como hemos sido conducidos, presididos desde temprano, a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que la palabra tiene para nosotros en esta mañana? Y escuchaba un mensaje como oraba Chicho, un mensaje muy animoso con respecto al libro de Ruth. Y específicamente tiene el nombre, ese libro, de la historia de unas o varias personas, familias involucradas, y que tiene que ver mucho con la orientación que Dios le fue dando a ese árbol genealógico en el cual resulta el rey David, del cual también resulta María y José, y del cual también resulta el Señor Jesucristo, ¿sí? Nuestro tema siempre es el Señor Jesucristo. Pero cómo Dios se ocupa, o se ocupó desde el principio en todas las cosas, para que el proyecto formado de Dios, armado, también alineado, sin ningún tipo de imperfección, cómo Dios lo fue plasmando en la vida de personas, ¿sí? Estuvieron relacionadas muchas personas con el hecho de que el Señor Jesucristo llegara en un momento determinado a este mundo, ¿sí? De los cuales, como también escuchábamos esta mañana, y que vino a esas personas, vino a los suyos, pero no lo reconocieron al Señor Jesucristo. No tuvieron la luz para entender el mensaje precioso de Dios. Pero sí a nosotros nos invade hoy la luz de Dios, la luz del Señor Jesucristo, para poder entender ese mensaje que desde el principio Dios extendió a su creación, Dios extendió a la humanidad. El libro, la carta, o este libro histórico de Ruth, ¿sí? En el cual hay vida de familias ahí involucradas, nos deja a nosotros, nos muestra enseñanzas. Así que vamos a buscar el libro de Ruth, que sin duda las hermanas han tocado varias veces, por querer hablar de mujeres que se han identificado, ¿no? Pero mayormente, más allá de que el libro es el libro de Ruth, había una persona que estaba muy cercana a Dios ahí y que tenía que ver con una mujer, y esa mujer se llamaba Noemí, ¿sí? En realidad la cercana a Dios era Noemí, y era Elimelec, también su esposo, su familia. Y tenían ellos 2 hijos, los cuales habían criado o estaban criando con un buen sentido de que ellos también pudieran tener sus familias y buscaran a Dios. Vamos a leer parte del libro de Ruth. Es cortito, son 4 capítulos. Si nos sentamos en un breve momento, lo leemos completo. Y una vez que lo leemos completo, empezamos a decir, bueno, busquemos particularmente qué cosas podemos extraer de ahí para enseñanza de nuestra vida, para aplicación. Y el título para esta ocasión, para este momento del mensaje, porque podemos sacar sin número de mensajes, Dios tiene planes para la vida de Ruth. Ahora, ¿nosotros creemos que Dios tiene planes para nosotros? ¿Estamos convencidos de que Dios tiene planes para nosotros? Sí, bueno, con esa confianza a la cual ustedes acaban de decir, sí. Vamos a leer las líneas que tiene aquí este libro. A mí me impactó mucho. Puedo decir que me emocionó mucho el libro de Ruth. Pero porque también escuchaba música en ese momento cuando me ponía a leer, ¿sí? Y la música tenía que ver con lo que Dios hace en la vida de las personas. Cómo Dios busca a las personas
de una manera en que nosotros no lo podemos entender, ¿sí? Hay cosas que nosotros no podemos entender. ¿Cómo es que caímos y terminamos en las manos de Dios? ¿Alguna vez se pusieron a pensar cómo es Dios tan misericordioso y tan amoroso, que nos busca de una manera en que resultamos en sus manos? Y comenzamos a mirar para atrás. Ruth, de un pueblo moabita, totalmente lejos de lo que el propósito de Dios quiere para una persona, sino que dedicados a la idolatría, a la vida que ellos entendían que les servía y les era útil de esa manera, y no en la manera de Dios, aunque lo hayan escuchado. Pero Dios insistió en buscar y encontrar a una persona, y utilizó Dios una familia para rescatar a Ruth. Leemos Ruth capítulo 1, vamos a leer. Leemos una introducción y después mayormente la historia la conocemos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, no en un solo lugar, se está refiriendo a todos los lugares de la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Sucedió algo en la familia, dice el versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era la persona en cuestión de esta mañana, que es Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 varones, hijos de Noemí y de Elimelec, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. La desamparada, la nombra aquí la historia, es Noemí. Pero también quedaron desamparadas Orfa y Ruth, ¿sí? Algunas veces tenemos que tomar decisiones sobre nuestra vida. Y hay decisiones que son bien tomadas a su debido tiempo y a la debida manera, y las consecuencias son buenas, ¿sí? Siempre decimos que una buena decisión trae como consecuencias buenos resultados, pero una mala decisión trae como consecuencia malos resultados. Recuerdo una vez, nos acordamos muchas veces con Marce, porque teníamos a Silvana muy chiquita y ahí teníamos una cuestión de trabajo en Verónica, como hoy prácticamente. Silvana nació en el 88, así que esto sería más o menos en el 90, una situación en la que el país también estaba bastante convulsionado, tema laboral y tema economía, y teníamos todo armadito y preparado para irnos. Habíamos consultado en esa época, ser municipal era ser provincial, no era municipios independientes, o sea, nosotros no podemos pedir el pase a otro municipio porque los municipios son independientes. Eso es una ley que surgió después, pero en ese momento existía la posibilidad de poder pedir el traslado hacia Chascomús. ¿Recuerdan los que ya tienen varios años que en Chascomús hubo una revolución productiva importante? Hubo muchas empresas que asentaron en aquel lugar, se quedaron, prácticamente su gran mayoría ya no están, quedaron muy pocas, o creo que 1 o 2 de todas aquellas que estuvieron en su momento. Y recuerdo que teníamos todo muy armado como para irnos, estábamos muy, muy decididos por el tema de trabajo. Y siempre está lo que nosotros queremos escuchar y lo que no queremos escuchar. Recuerdo que en aquel entonces mi papá me llama y me dice: mira, ¿te parece que te conviene? Les conviene, acá tienen la casa, allá van a ir ¿a dónde? A alquilar. Allá vas a ir a alquilar, no vas a ir a hacer tu casa. Muchos de los que fueron de acá a Verónica se quedaron y tuvieron su propia
vivienda. Compraron su lote, hicieron su casa o compraron su casa allá. Porque se fue mucha gente de toda esta zona hacia aquel lugar. Entonces, el consejo de mi papá era que, ¿te parece salir de tu lugar, dice, donde vos tenés toda la familia? ¿Allá vas a estar con quién? Ustedes dos, porque la nena es chiquita y toda la situación. Y era fácil encontrar puesto de trabajo. Resulta que en todo eso cae muy bien porque no decidimos quedarnos al final, como estábamos, en el lugar que estábamos, con el poco ingreso que teníamos, falta de trabajo, y nos quedamos. Pero no sucedió así en la decisión que tomó Elimelec y Noemí. Ellos, en base a la situación que estaban viviendo, ¿qué dijeron? Vayamos a Moab, que hay buen ruido allá. Aparentemente hay trabajo, la economía es diferente a la de Belén, a donde estamos nosotros, donde estamos instalados. Tomemos la decisión y vayamos. Por eso les decía desde el principio cómo Dios busca a las personas, cómo Dios utiliza y plantea los medios de la búsqueda de las personas, cómo Dios capta a las personas. Y también Dios permite que tomemos decisiones. Porque si bien nosotros hubiéramos tomado la decisión, no hubiéramos ido. No podemos contarla porque no nos fuimos. Pero sí podemos contar esta, cómo Dios nos cuidó a nosotros. Pero también cómo Dios cuidó a esta familia, a la familia de Elimelec y Noemí, con sus dos hijos. Salieron, fueron, ellos se instalaron en tierras que eran desconocidas, donde las costumbres eran desconocidas, donde las formas de relacionarse eran diferentes a las que ellos vivían. Pero decidieron salir. Cuando llegaron allí, a aquel lugar, sucede algo tremendo para la familia. Aquel que era guía del hogar, aquel que era el cabeza del hogar, el de la familia, muere. Y Noemí, aparentemente una mujer firme en sus convicciones y muy firme en la manera en que iba a proceder, se queda en aquel lugar, se queda con sus hijos. Sus hijos se crían, se desarrollan, pero lo que sí me parece que ellos no alcanzaron a contaminarse de las cosas de ese lugar, ¿sí? Porque era un país idólatra, no era un país donde se adoraba a Dios, al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel, sino que la idolatría estaba por donde uno quisiera estar o andar. Cuando ellos se quedaron allí, dice que sus hijos crecieron, encontraron mujeres moabitas de aquel lugar, una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero también sucede algo tremendo con estos dos jóvenes casados, ¿sí? La familia aparentemente comenzaba a resurgir nuevamente, pero ¿qué pasó? Murieron los dos hijos de Noemí también. Para Noemí se derrumbó todo. Todo aquello que habían planificado con Elimelec, todo aquello que habían proyectado con la familia, en función de ir a sentarse en aquel lugar, desarrollar su vida de familia, tener una familia grande, con nietos y con bisnietos, de repente deja de ser así. No resulta de esa manera. Y Noemí, con sus dos nueras, quedan desprotegidas. Seguimos la lectura. Entonces Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Su pueblo, el pueblo de Noemí, era Belén, ¿sí? Dios visitaba aquel lugar. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad,
volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos, o sea, con los hijos, y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Ya las casó y todo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda hacer vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, dice Noemí. Hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, esto era, me estoy despidiendo, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también, tú tras ella. Respondió Ruth y le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Sí? ¿Qué historia? En esa parte me conmoví mucho. La decisión de Ruth conmueve, la verdad. Ahora, ¿qué hace que Ruth se conmueva de esa manera y encuentre un atractivo importante? Este atractivo no tenía que ver con lo visual, tenía que ver con lo moral, tenía que ver con lo ético, tenía que ver con lo espiritual, tenía que ver con la actitud de las personas, de cómo somos. Me impactó muchísimo poder meterme en el pensamiento y en la vida de Noemí. ¿Qué es lo que estaba demostrando Noemí de tal manera para que una joven viuda decidiera quedarse con ella? Lo más impactante de todo, fue que ella tenía el deseo de cuidar a su suegra, pero por sobre todas las cosas había un testimonio muy fuerte de Noemí, muy fuerte. Ustedes saben que las personas no cambian de hábitos muy fácilmente. Las personas somos cuando nos alineamos detrás de algo y aparentemente tenemos que seguir hasta el final. Esa es nuestra manera. Yo vi por años, antes de que mi papá y mi mamá conocieran al Señor, ellos tenían una manera espiritual de vivir, ¿sí? Que no era la que tenían al final, porque tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo. Ahí les cambió la vida. Su mente, su corazón, su vida, la familia. Hizo un clic en ese sentido. Todo cambió, todo se modificó. Ya no era igual que antes, ¿sí? Uno se sentaba a la mesa y antes era sentarse y comer y bueno, y comía, estaba satisfecho. Pero había una actitud nueva ahora, ¿sí? Se daba gracias por los alimentos. Hay hogares que no dan gracias por los alimentos, simplemente. O sea, ¿qué le podemos pedir? Que tengan su lectura diaria, que oren, que se congreguen. No tienen lo mínimo, no hacen lo mínimo en la familia, no tienen la mínima reacción. Bueno, habían empezado a cambiar cosas en la familia. La familia comenzó a tener otra mirada de la vida, ¿sí? Como que los que resultamos de la familia, algunos decidimos seguir en pos de el Dios que empezaba a habitar en casa, ¿sí? Ese Dios que hacía modificaciones, que cambiaba la vida y que nosotros veíamos, estaba modificando cosas en nuestra familia. Entonces los que conformábamos otra familia queríamos eso para nosotros y queremos eso para nuestros hijos también ahora. Y nuestros hijos quieren para sus hijos.
cómo Dios planea, cómo Dios te busca, cómo Dios nos busca, hermanos, cómo sabemos y en qué momento llegamos a los brazos de Dios, cómo llegamos a las manos de Dios. Si estuvimos deambulando por el mundo, pegando en un lado, rebotando, yendo y viniendo, y resultamos en las manos de Dios. Lo que quiero resaltar de esto es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Hasta ese momento en que Ruth le dijo a Noemí, quiero que tu Dios, que el Dios que vos alabás, el Dios que vos te inclinás, el Dios que reconoces para tu vida, ese Dios que te cuida, que te contiene, que te alegra a pesar de esta pesadumbre que tenés, de esta cosa pesada de haber perdido a tu esposo, de haber perdido tu familia y ya no sabés para dónde tenés que ir. Quiero que ese Dios sea mi Dios. Ese quiero que sea mi Dios. Pero no un momento en este momento que lo estamos pasando así. Dijo al final sus palabras es, lo único que nos puede separar, Noemí, es la muerte. ¿Sí? Como aquellos dos que se casan y dicen, bueno, ¿qué nos separa a nosotros? La muerte. Es hasta ese momento. La separación viene en ese momento y no antes. Y me quedo con el testimonio de Noemí, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, en medio de la prueba? Porque a ver si podemos un poquito meternos en el difícil momento de la vida de Noemí. Después de haber perdido a su esposo falleció, fue sepultado y quedó, no sé si lo habrán trasladado el cuerpo, no sé cómo es la historia de las costumbres de ese momento, pero o quedó allá en Moab, sus hijos. El traslado. Dijeron, bueno, fijémonos si para el fin de semana hay un vuelo que nos lleve a Belén. Caminar en medio del peligro, en medio de la necesidad. ¿Sí? Yo pensaba lo difícil que es para una mujer trasladarse, ¿sí? Por lo que significa el cuidado de su cuerpo, el cuerpo de la mujer. No es lo mismo para el varón caminar y andar por lugares desérticos o dificultosos que para la mujer. Sin embargo, 3 mujeres decididas a volverse. En definitiva, se volvieron 2. Con todo eso, con todo lo que implicaba, con todo el problema que estaría pasando en su cabeza, con toda la dificultad en su corazón, pudo ella, Noemí, impactar el corazón de Ruth. Y le dijo, tu Dios, el Dios que vos crees, que no es el mismo que yo me crié, que no es como los dioses que teníamos en aquella mi ciudad, sino que es diferente. Ese Dios quiero que sea mi Dios. ¿Cómo estamos con el testimonio, no? Porque lo que vale es lo que el Señor nos encargó a nosotros. Nos encargó una gran responsabilidad. ¿Sí? Siempre cuando leemos y nos referimos a esto, hablamos de la Gran Comisión. La Gran Comisión es para la iglesia. Pero la Gran Comisión tiene que ver con una formación primaria, de todos aquellos que conformamos la iglesia. Y no puede estar eso mal formado, poco consolidado. No puede estar la fe fluctuante en este sentido. No podemos ser llevados por comentarios de un lado para otro. Me parece esto, la semana que viene o el mes que viene o el año que viene cambio, voy, ando y no termino de definir nunca mi vida. Noemí sin duda no era una mujer así. Noemí no era una mujer así. Hermano, Dios nos está llamando a nosotros porque nos ha buscado desde el principio, como buscó a Ruth. Ella le buscó y luego de toda esta situación que tuvieron que pasar, porque no es que pasaron solamente el dolor, la angustia y la separación de aquellos seres que querían, que amaban, sino que pasaron por necesidad. Después vemos el capítulo 2, vemos que ellas pasan necesidades. Y después de tener una vida medianamente conformada, comienzan a pasar necesidades
pero de alimentos. Y Ruth le dice a Noemí, le dice, voy a ir a algún campo a ver si puedo conseguir al menos lo que cae de lo que cosechan. Porque eso estaba permitido en la ley, que había que dejar un resto, una diferencia de las cosechas para aquellos que tenían necesidad. Cuando vuelven a Belén, se encuentra en esas condiciones y pide permiso y entra en la cosecha, ¿sí? Estaba la cosecha de la cebada, del trigo, que eran muy importantes en medio de la necesidad. Cuando hay necesidades, hermanos. Hay veces que la necesidad nos desespera a nosotros. Y entramos en esa desesperación y lo primero que hacemos es clamar a las personas antes que clamar a Dios. Nos inclinamos por ir a las personas antes de buscar a Dios. Nuestro ruego y nuestro petitorio es golpear la puerta de la oficina de una persona o de la empresa de un señor antes que golpear la puerta de los cielos de Dios. A veces reaccionamos diferente. A veces tenemos esa manera de pensar muy humana. ¿Saben? Dios nos rescató de eso a nosotros. Nos rescató para que le busquemos a Él primero, para que tengamos esa iniciativa, para que tomemos buenas decisiones, cosas que las consecuencias sean buenas, sean buenos resultados. Miren, aprendió Ruth de Noemí la prudencia, ¿sí? Supo esperar, supo ser paciente, pero también aprendió la humildad, porque hay un reconocimiento de un familiar cercano, de Elimelec, ¿sí? Que se llamaba su nombre Booz, ¿sí? Booz, así, B larga W Z. Este señor, que era un hombre mayor, no era un joven, él tenía la oportunidad, por las costumbres, de redimir significaba de hacerse cargo de la viuda joven y por ende también de la suegra de la viuda joven. Es reconocida Ruth por este hombre, por este empresario, en ese lugar. Así es Dios con nosotros. Ustedes saben que Dios nos busca a nosotros para cuidarnos. Dios está buscando que en medio de la necesidad nosotros lo busquemos a Él para darnos respuestas a nuestras necesidades. Vos tuvo todas las respuestas que necesitaba Ruth tener en ese momento difícil de su vida. Pero ¿saben por qué vos tenías esa reacción? Porque Dios lo había planeado de esa manera para la vida de Ruth. Dios buscó a Ruth desde un principio. La rescató desde un lugar donde la oscuridad, ¿sí?, lo contrario a la luz de Dios, donde la oscuridad la tenía envuelta, convencida. Ella vivía esa vida ahí. Pero todo lo que tuvo que atravesar una familia para que Ruth fuera rescatada. Todos estos dolores, las angustias. A veces pensamos que todo esto es todo malo, que todo es un castigo, ¿sí? Que toda esta dificultad que pesa es consecuencia de algún pecado. Pero tiene que ver mucho la mano de Dios, hermano. Tiene que ver mucho la mano de Dios. Dios es misericordioso, ¿sí? Muchas veces lo que recibimos, lo que no nos corresponde, no lo recibimos, pero porque Dios es misericordioso. Dios cuida de nosotros, ¿sí? Dios es un Dios que es paciente también. Hay veces que nos permite llegar hasta ahí y pareciera que estamos convencidos, pero somos más testarudos porque decimos, no, quiero seguir un poco más. Y es como que queremos torcer el brazo de Dios. Dios es más paciente que nosotros. No le vamos a ganar ahí. Dios es mucho más paciente que la rebeldía que podamos tener nosotros. Por eso es que el Señor nos alcanzó. Por eso es que hemos sido alcanzados. Si somos rebeldes delante de Dios, hermanos, quebrémonos hoy. Seamos humildes.
reconozcamos lo que Dios es. Dios es para nosotros la respuesta a todas las necesidades y los problemas que podamos atravesar. Aquí encontramos una familia totalmente quebrada, quebrantada, humillada. Cuando llega Noemí y Ruth a Belén, comienzan a reconocerlo los que vivían allá. Y dice, llegó Ruth, llegó Noemí, la que se había ido con Elimelec y sus hijos, que estaban en Moab, pero también trajo a su nuera, la moabita. Noemí no quiso más que la llamaran Noemí. ¿Cómo quería que la llamaran? Mara. Terrible la prueba que me ha dado el Todopoderoso, dice Noemí. Terrible, terrible. Ya no soy más placentera. Ya no hay placer en mi vida. Lo que tengo en mi vida es un trago amargo. Porque eso es lo que estaba experimentando en su vida. Y pasó un proceso en el tiempo de estas dos mujeres en el cual Ruth es reconocida y es redimida por medio de Booz. Quiero hacerlo un poco más corto para que no sea tan extenso el mensaje. Si pudiera resumir un tanto como para que pudieran interpretarlo bien. Booz, este hombre familiar de Elimelec, redime, toma, compra las partes, ¿sí? Y es la forma en cómo Dios da respuesta a la vida de Ruth, ¿sí? Y quiero que leamos el capítulo 4, hermanos, versículo 13. Booz dice, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, fue su alegría ella. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Cómo Dios rescata las cosas, cómo Dios sale en busca de que su plan tan bien pensado, tan bien ideado, cumpla con lo que tiene proyectado Dios en la vida de Ruth. Cómo Dios se encargó de la vida de Ruth. Cómo Dios cuidó de la vida de Ruth hasta que pudiera ella conocer al verdadero Dios, pero también le dio respuesta a todas sus necesidades. Recuerdo, yo tengo como testimonio para contar cosas que viví de mi papá, no tengo testimonio de otras cosas, de otras personas, ¿sí? Decía él, con respecto a al cuñado, el tío Silvano. Silvana se llama Silvana por el tío, que se llamaba Silvano, que era un cristiano, un hijo de Dios. Y era un año mayor que mi papá. Y ellos jugaban al fútbol, les encantaba jugar al fútbol a los dos. Y jugaban en un equipo ahí en Fernández, que era Independiente Fernández. Y tenía muchas vivencias de jóvenes, de sus andanzas por un lado y por otro. Y decía mi papá, dice, Gringo, le dice, porque le decían Gringo de sobrenombre, le dice, Gringo, dice, ¿cuánto tiempo perdimos? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo perdimos en la vida? ¿Sí? Y venimos al fin a encontrarnos juntos en algo que no buscábamos. Pero, ¿cómo derrochamos la vida o el tiempo? Y el tío le dice, no es que vos derrochaste el tiempo y la vida, sino que son los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros. Al tiempo que Dios quiso, Él te alcanzó y nos alcanzó a los dos. El tío era pastor de una iglesia pentecostal allá ahí en Fernández, pastoreaba la iglesia, o por lo menos era del consejo, no sé si era pastor, no, ahora me quedó la duda, creo que era parte del grupo de diáconos. Y era un hombre muy, muy sabio en la palabra, muy entendido, y tenía respuestas espirituales, que fueron las que conformaron a mi papá. A él lo consolaron el hecho de que necesitaba saber de que Dios nos busca y nos cuida durante mucho tiempo. A lo mejor anduvimos distraídos en la vida pensando que lo que hacíamos era lo correcto, y cuando encontramos la luz de Dios nos damos cuenta que íbamos por un camino equivocado. Pero cómo Dios en ese tiempo de la imprudencia de las personas, nuestra imprudencia, Dios nos cuida. ¿Para qué? Para que al momento justo Él tenga la solución a todas nuestras necesidades y Él dé respuesta a todas nuestras incógnitas, puede ser de esta manera, pero a todo aquello que necesitamos que tuviera una respuesta. Dios es un cuidador por naturaleza, de aquello que Él tiene proyectado. Y Dios tiene proyectos para tu vida, tiene cosas para tu vida, tiene cosas para tu familia. Tal vez te encuentres en edad diciendo, oye, ¿qué puedo hacer para Dios ya? ¿Qué puedo hacer para Dios ya? Noemí era una mujer de edad grande ya, avanzada, ¿sí? Vos era un hombre mayor, pero un hombre entendido en las cosas de Dios. Fue un hombre prudente, fue un hombre que tuvo la actitud como la que tiene Dios con nosotros. Un cuidador, un sustentador, un contenedor de aquella persona que tenía mucha necesidad, que era Ruth. Y como leíamos recién, Booz se casó con Ruth, ¿sí? El hijo que tuvo Ruth, Obed, fue el papá de ¿quién? De Isaí, ¿sí? Y el papá de David, ¿quién fue? Isaí. Bien, ¿ves? Bendito plan perfecto de Dios que rescata a las personas para cumplir con sus propósitos. Dios va a cumplir el propósito en tu vida, hermano. Pero tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle. Y recuerdo que este era el argumento o la respuesta que tenía a su vida mi papá. Él decía que Dios se había cumplido con lo que él pretendía en su corazón. Esto me llevó a 2 viajes que tuve a La Plata con él, en el cual necesitaba que alguien me acompañara para no ir solo, y me contaba. Creo que vinimos de 66 hasta Vieites, que más o menos ahí uno tiene una charla más prolongada hasta que frena. Creo que se emocionó como 3 o 4 veces mi papá contando cosas del Señor. Qué bueno. Qué bueno entender que Dios es el que tiene todas nuestras cosas en sus manos y no pasa por alto. Dios nos descuidó nunca, Ruth, nunca. No te descuida vos tampoco, hermano. Dios es un cuidador. Él se dedica a eso. Dios cuidará de ti, dice la canción. ¿Sí? Si Dios cuida las aves, si Dios cuida, y tiene tanto cuidado que ni siquiera la hierba, ¿sí?, está afligida por el agua o por la fertilidad de la tierra, porque Dios se la provee para que se desarrolle. Las aves no ciegan ni siquiera tienen silo donde acumular para el tiempo más difícil, porque no hay necesidad de que lo hagan, Dios cuida de ellas. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, hermanos? Vamos a orar a nuestro Dios.
Señor, te alabamos con todo nuestro corazón en las mañanas que podemos leer la palabra, tomar enseñanza para nuestra vida. Gracias por la vida de Noemí, Señor. Gracias por haberla puesto en el plan perfecto en el cual hemos sido alcanzados nosotros, Señor, de tu salvación. A ella acompañaste hasta el final de su vida para testificar a una persona que vos rescataste como Ruth, Señor, que supo entender el mensaje que tenía Noemí para ella, pero también supo entender tu cuidado, tu gran misericordia, para utilizarla, Señor, en el plan perfecto de redención para la humanidad. Nosotros, Señor, en esta mañana reconocemos que siempre nos has estado buscando, que siempre cuidaste de nosotros y lo seguís haciendo en el día de hoy. Queremos tomar buenas decisiones, Señor, y te pedimos que tu luz alumbre nuestra mente, nuestro corazón, y que seamos prudentes en esperar los tiempos en los cuales vos designas, Señor, que tenemos que tomar decisiones. Padre, acompáñanos también ahora cuando vayamos a casa a vivir con esta premisa en nuestro corazón, de que vos sos un Dios cuidador, un Dios protector, un Dios sustentador de tu creación. Nosotros somos esa creación tuya, pero también somos escogidos espiritualmente, Señor, como iglesia, la cual todos los días, Señor, tú te dedicas a cuidarla. Padre, gracias por este tiempo, gracias por habernos traído hasta aquí. Cuando nos vamos, queremos ir con la bendición que tú tienes para nosotros en particular y en general. Te alabamos, nuestro Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.